Hemos llegado al término de esta actividad de capacitación y esperamos que haya sido muy provechosa para todos los participantes. Hemos querido indicar o explicar de cómo ha evolucionado el derecho del trabajo. Esto ha sido un avance significativo durante la historia de las relaciones laborales, especialmente desde la cuestión social hasta los tiempos de hoy, en donde se reconoce al trabajador como ciudadano dentro de la empresa. Pudimos apreciar o pudimos analizar que efectivamente los derechos fundamentales del trabajador, considerados como hoy tienen la importancia que hemos señalado, es solamente viene de hace muy pocos años. No, la eficacia directa o la vinculación directa de la Constitución a los derechos de los trabajadores es algo novedoso, donde se reconoce no solamente los derechos laborales propiamente tales, sino también derechos laborales o específicos que siempre existieron, sino que también derechos laborales inespecíficos. Se le reconoce su derecho a la honra, su derecho a la intimidad, su derecho a la vida privada de él y de su familia. Se le reconoce el derecho a no ser discriminado laboralmente por condición de edad, de sexo, de salud, de filiación, de igualdad de género, de sindicación, por razones políticas, por razones religiosas, etc. Se establecen ciertos criterios sospechosos para poder determinar en qué caso estamos en un acto o podemos estar en presencia de un acto de discriminación. Todas esas circunstancias conllevan a sostener de que ha existido una evolución positiva del derecho del trabajo. Esta evolución no ha sido fácil. Desde, como decíamos, normalmente o desde 1906 se dictan las primeras leyes laborales, en 1914 se dicta la ley de la silla, y en consecuencia los avances del derecho del trabajo han sido sumamente importantes para entender que la relación de subordinación y dependencia no va más allá en la prestación de un servicio, sino más bien en el reconocimiento a ese trabajador en su calidad de ser humano. Es por ello que la consideración de los derechos fundamentales, como su concepto lo indica, que es aquellos que emanan de la naturaleza misma del ser humano, no pueden ser enajenados ni pueden ser, objeto de transacción comercial, no pueden renunciarse porque son propios de la persona. Los derechos fundamentales, la Constitución la asegura, la respeta y las protege. Tenemos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No nos olvidemos de la tríada del derecho constitucional en materia de derecho colectivo: el derecho a la huelga, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, como lo vimos. También existen derechos que reconocen a la persona del trabajador en su esencia, como el derecho a la vida. Se protege el derecho a la integridad psíquica y psíquica. Se le prohíbe al empleador no ejercer represalia en contra de fiscalizaciones de la inspección del trabajo o por acciones judiciales que haya interpuesto el trabajador o por el sola circunstancia o hecho de haber sido ofrecido o declarado como testigo. Es por ello que nosotros hoy día podemos saber de dónde venimos, cómo ha sido la evolución de este derecho, dónde estamos. Hoy día, si bien existe una constitucionalización del derecho, creemos que no es suficiente. Hoy día la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, donde existe una vinculación directa de la Constitución y los derechos fundamentales a las relaciones laborales entre particulares, es decir, entre un empleador y un trabajador, requiere de un máximo esfuerzo no solamente del empleador, sino también del trabajador, con la finalidad de que exista una armonía en las relaciones laborales y dentro de la empresa. En el fondo debe existir una conciencia de respeto a los derechos fundamentales, tanto
del empleador hacia el trabajador como de este hacia el empleador, ya que no olvidemos que uno de los principios del contrato de trabajo es precisamente la buena fe, en donde la buena fe es actuar conforme a la conciencia en términos que permitan a las partes poder llegar o unir las distintas posturas que puedan tener. Siempre tomando en consideración obviamente las relaciones de convivencia, una buena relación a nivel laboral, conllevan a tener un clima laboral bastante adecuado para efectos de evitar que existan roces que puedan generar algún conflicto de índole laboral. No hay que olvidar también de que la vulneración de derechos, de un derecho fundamental, podría ser materializado por un compañero de trabajo. En consecuencia, estas circunstancias de los derechos fundamentales, más que circunstancias, los derechos fundamentales propiamente tal, deben ser respetados por todos dentro de la empresa. Tanto el empleador también tiene derechos fundamentales y por ende un trabajador no podría ejercer alguna acción en contra de este. Los compañeros de trabajo también deben respetarlo. Lo que es importante es tomar conciencia de que existen derechos fundamentales que son propios de la persona humana y que deben ser respetados. Se debe eliminar el acoso sexual, eliminar el acoso laboral, se deben mitigar las consecuencias dañosas de las acciones u omisiones que se cometen dentro del ámbito de la relación laboral. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico ha estipulado una serie de normas sustantivas y adjetivas, es decir, procesales, para evitar la lesión de derechos fundamentales y en el caso de que lo hubiese, sancionar severamente la conducta lesiva de derechos fundamentales. Es allí la importancia que hemos esbozado en el módulo segundo y que dice relación con el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Hemos aprendido durante este procedimiento que se pueden vulnerar los derechos fundamentales durante la relación laboral o con ocasión del despido. También aprendimos de que dentro de los legitimados activos se encontraba la inspección del trabajo, la organización sindical cuando tenga un interés legítimo y obviamente el trabajador afectado. Esto era cuando estaba vigente la relación laboral, ya que cuando existía una vulneración de derechos con ocasión del despido, el único legitimado activo para poder demandar es precisamente el trabajador afectado en ese caso. Señalamos que el procedimiento de tutela laboral establece una morigeración en cuanto a la carga probatoria, establece la prueba indiciaria como elemento de convicción al tribunal para efectos de alivianar la carga de prueba. El artículo 493 del Código del Trabajo establece precisamente que si de los antecedentes aportados existen o el juez ve indicios suficientes para poder dar por acreditada que se ha vulnerado o que existe una objetiva sospecha o existen criterios sospechosos que lleven al juez, como decíamos, a oler que existe o existió una vulneración de derechos fundamentales, se traslada el argumento o el juez va a tener que oír al empleador, quien deberá indicar si es proporcional su medida y cuál fue la razonabilidad de su actuar. Se materializará a través de un juicio de ponderación en virtud del cual el tribunal deberá determinar si efectivamente la explicación que da el empleador satisface o no la proporcionalidad o tuvo una razonabilidad en ese comportamiento que conlleva a decir que no hubo vulneración de derechos fundamentales. Esta prueba indiciaria viene a reforzar esta idea de la protección de los derechos fundamentales y obviamente a reforzar la idea de que como es una lesión de tal magnitud, de tal entidad, que normalmente el medio de prueba que pueda tener un trabajador frente a una vulneración de derechos fundamentales es muy difícil y a cambio de aquello el tribunal, el legislador más bien, le aliviana la carga de la prueba
acreditando medianamente o acreditando a través de o aportando antecedentes que constituyan al menos indicios suficientes de la vulneración que se reclama. Indicamos varios casos en que se han vulnerado los derechos fundamentales. Hablamos de la compatibilidad con el daño moral, que es procedente perfectamente. Hablamos de la compatibilidad con el despido indirecto, que también es procedente de la vulneración de derechos fundamentales, el despido indirecto. Hablamos del contenido de la sentencia y qué requería la denuncia. En el caso de la denuncia se deben aportar antecedentes, no obstante aquello, señalamos de que bastaba con hacer una precisión clara y concreta respecto de los hechos fundantes de la denuncia. También dijimos que el contenido de que en el caso de despido discriminatorio grave por resolución fundada, el juez podía ordenar la reincorporación del trabajador y podría condenarle una multa bajo percibimiento de reiterar la multa entre 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Lo mismo ocurre en el caso de despido antisindical, que nace para el trabajador afiliado y que tiene fuero, nace un derecho de opción de reincorporarse o pedir las indemnizaciones que establece el artículo 489. Sí, y sobre aquello es importante tener claridad de que existen, como decíamos, dos vulneraciones, o sea, existe una vulneración de derechos fundamentales que ocurre durante la vigencia de la relación laboral y una con ocasión del despido. Y con ocasión del despido se puede, ¿qué es lo que se pedía al tribunal? En ese caso se puede pedir la indemnización tarifaria, si bien había una discusión respecto si era procedente durante la vigencia de la relación laboral, creemos que sí podría ser procedente, y además se puede pedir dentro de la petición concreta que se someta al fallo del tribunal, es precisamente la tutela inhibitoria, que cese el acto lesivo, la tutela reparatoria, que el juez busque el mecanismo para poder reparar la vulneración de derechos que fue objeto. Dentro de ello pudimos ver ciertos aspectos como por ejemplo las disculpas públicas, las disculpas a través de un diario de circulación nacional, y en algunos lugares se puede pedir dentro de la denuncia o demanda de vulneración de derechos fundamentales, se pide derechamente que en el establecimiento de la empresa se publique que la empresa respeta los derechos de los trabajadores en relativo a los mismos derechos que se están denunciando como vulnerados. En fin, la tutela reparatoria conlleva a poder señalar una serie de medidas que ordenen reparar la vulneración de los derechos. Todo esto también bajo procedimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales que se pueden reiterar en el caso de que no se cumpla. Por otro lado, también señalamos que existió compatibilidad entre el daño moral o existe compatibilidad entre el daño moral con los procedimientos de tutela de derechos fundamentales. En la tutela resarcitoria, es decir, se puede demandar conjuntamente la procedencia de la indemnización tarifaria, las propias del despido, que son año de servicio, sustitutiva de aviso previo, recargos legales, y adicionalmente la resarcitoria en el caso de generarse una afectación a un dolor, aflicción o una pena y generar un daño moral en la persona del trabajador. Es decir, hoy día podemos señalar que existe un procedimiento que cautela los derechos fundamentales de los trabajadores, no todos, pero en su gran mayoría, y en virtud del cual tiene como finalidad principal sancionar y prevenir y erradicar la violación de derechos fundamentales, porque precisamente a través de este mecanismo el tribunal, las partes, la sociedad y la legislación hacen aplicable y notan su centro de acción precisamente en la persona del trabajador, quien es considerado un ciudadano dentro de la empresa.
Adicionalmente, como manifestaciones concretas del reconocimiento de la ciudadanía en la empresa, hemos examinado en el ámbito de las relaciones individuales del trabajo conceptos tales como el acoso laboral o mobbing, con indicación de sus tipos, cuáles son los grados de acoso laboral que pueden reconocerse en una relación laboral, cuáles son los mecanismos que tiene con que cuenta el trabajador para remediar estas situaciones de acoso laboral. En el mismo sentido, también hemos hablado de cuáles son y qué se entiende como situaciones de acoso sexual y cómo es que la legislación y el reconocimiento jurisprudencial de estos dos fenómenos ha ido evolucionando desde un reconocimiento puramente contractual, en el entendido de que se trataba y se entendían como vulneraciones a las obligaciones contractuales del empleador, hacia vulneraciones ya a los derechos fundamentales del trabajador, nuevamente todo íncito dentro de este proceso de reconocimiento de la ciudadanía en la empresa. En el mismo sentido y dentro del mismo proceso de evolución del derecho del trabajo, también hemos examinado el respeto y el consecuente reconocimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres en la empresa, como una manifestación concreta y específica del derecho del trabajador a no ser discriminado por razones y por motivos sospechosos o por criterios sospechosos proscritos por la legislación. Además, también hemos contemplado y hemos estudiado cuáles son los mecanismos de reclamo que tiene el trabajador que ha sido vulnerado por cualquiera de estas circunstancias. Señaladamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que también ya fue examinado en forma en extenso en otro punto del curso. Además, dentro y en el mismo sentido, ya considerando las modificaciones legales propiamente dichas, hemos visto como el reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajador también ha incluido el reconocimiento de la vida familiar del trabajador, examinando pormenorizadamente los efectos de la promulgación de la ley que establece el acuerdo de unión civil en relación con las relaciones laborales y cuál ha sido el efecto de este tipo de acuerdos en el devenir de las empresas. Ya en el ámbito de las relaciones colectivas también hemos examinado los derechos fundamentales desde un punto de vista de la vinculación directa que tienen ellos entre el empleador y los trabajadores, estudiando pormenorizadamente el derecho fundamental de los trabajadores a la negociación colectiva, con las limitaciones de este mismo derecho, así como el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga, asimismo con sus limitaciones. Lo anterior nos permite establecer, Vladimir, yo creo, y nos permite responder a la pregunta que tú planteabas al principio del curso, que es hacia dónde vamos en la regulación de las relaciones laborales, a dónde nos dirigimos a partir de nuestra historia dentro del derecho laboral. No, precisamente vamos hacia una constitucionalización del derecho de los trabajadores aún mayor. Hace poco se dictó la ley 21.220, que es la ley del teletrabajo, en donde ya se reconocen ciertos derechos a descanso, a horas de desconexión, etc. Hoy día, con la pandemia COVID-19, ha cambiado el paradigma de cómo veíamos las relaciones laborales, el teletrabajo. Era una situación que llegó, o una forma de trabajar más bien, que llegó para quedarse. Hoy día, como hemos dicho durante los distintos módulos, Chile entra en un proceso de constitucionalización de los derechos y donde el centro, la persona humana, va a ser el centro de sujeto activo de todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, yo creo que además que no hay que olvidar los avances de la tecnología, la ciencia, cómo va a influir en las relaciones laborales. Hoy día vamos hacia una constitucionalización aún mayor. Creemos que va a haber en esta nueva constitución una mayor fuerza a los derechos y garantías constitucionales y quizás podríamos sostener que después de este proceso constituyente podrían haber distintos mecanismos para proteger los derechos fundamentales, no solamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, sino que se creará o se eliminará quizás el recurso de protección como en el sentido de
de mantenerlo como incompatible con el procedimiento de tutela de derecho fundamental. Quizás el recurso de protección ya no será de la manera como lo concibíamos o como lo entendemos hasta el día de hoy, una tramitación rápida para ser eficaz, pero que en el fondo exige jurisprudencialmente un derecho indubitado. Quizás el solo tentativa de dañar un derecho fundamental puede conllevar al tribunal competente a generar una cautela preventiva. En consecuencia, estamos en un proceso de reconocimiento efectivo y concreto al trabajador como ciudadano dentro de la empresa. Más creemos que debemos llevar a que este reconocimiento no se radique exclusivamente en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales como única vía idónea para poder proteger derechos constitucionales de los trabajadores. Yo creo yo, que ha sido un avance importante en materia de derechos fundamentales. La evolución de la historia del derecho del trabajo no ha sido fácil, ha sido un arduo trabajo. No obstante aquello, faltan todavía varias manifestaciones concretas de una mayor injerencia del constitucionalismo del derecho hacia las relaciones laborales. No sé, ¿qué opinas tú? Efectivamente, creemos que aún queda mucho por hacer, si bien se ha hecho mucho en relación a la tutela de derechos fundamentales del trabajador, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, queda mucho por hacer. Las nuevas tecnologías, como tú mencionabas, plantean desafíos que evidentemente podrían suponer nuevas formas de vulnerar los derechos fundamentales del trabajador, tal vez afectando derechos que aún no están y puede que no estén reconocidos en el sistema de derechos fundamentales del Código del Trabajo, tales como el derecho a la desconexión, el derecho al descanso, que son reconocidos en otras latitudes, pero en Chile aún no tienen un reconocimiento expreso. Entonces, piénsese que podría, con la figura del teletrabajo, si se generase algún control de asistencia dentro del hogar, ¿en qué estamos? ¿Existe una vulneración? ¿Existe un debido ejercicio de las facultades administrativas del empleador? Esa es la clase de preguntas que plantea los derechos fundamentales tal como están hoy y las preguntas que pretendemos resolver estableciendo hacia dónde vamos en materia de derechos fundamentales. Ahora, es súper importante tener presente, creemos que también hay un aspecto que también se ha utilizado indebidamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ya que en algunos casos efectivamente no existe vulneración de derecho fundamental, no obstante se demanda o se denuncia una vulneración de derecho precisamente para obtener alguna negociación desde el punto de vista económico y con ello transar en el fondo en mejor posición el trabajador en cuanto al empleador. En ese sentido, hay algunos que han hablado un poco de la mercantilización del procedimiento de tutela, en el sentido de que es importante destacar que efectivamente este procedimiento debe ser utilizado cuando efectivamente se vulneren los derechos de un trabajador, más no puede ser una herramienta de cambio o una moneda de cambio, ya que aquello desnaturaliza el sistema y el fin del procedimiento. De la medida de que nosotros no abusemos del sistema y que podamos negociar de buena fe y podamos de manera adecuada canalizar nuestras inquietudes o nuestras afectaciones, creo que debe ser un gran avance que se debe llevar a efecto. Lo mismo que ocurre en materia de organizaciones sindicales, es decir, que la negociación colectiva debe materializarse de buena fe, debe haber un ánimo de acuerdo, ya que en el fondo hoy día estamos viviendo como país una situación extremadamente compleja a nivel de salud sanitaria. Ha existido una merma importante en distintos rubros a nivel país y a nivel mundial. En consecuencia, hoy en día la negociación de buena fe y el pensar que los objetivos quizás van a poder ser, van a ser
distintos a los que podrían ser anteriores o podrían haberse propuesto anterior a esta pandemia. En consecuencia, creemos que, y invitamos que en cualquier negociación colectiva o negociación individual, la buena fe impere para ambas partes. Solamente para ir concluyendo, indicar que agradecemos al Instituto Profesional ISEC hacernos partícipes de esta actividad de capacitación. Esperamos que haya sido, como dijimos al principio, muy provechosa para los participantes y esperamos que haya servido o sirva de utilidad para el quehacer laboral. Y con esto, en nombre de Guzmán y compañía, yo, Vladimir Antonio González Segovia y Diego Alberto Maldonado Moraga, se despiden de todo y que tengan un buen día.